días a toda nuestra querida audiencia de Radio Potencia en el 107.3. Transmitimos desde el Colegio Cristiano Evangélico William Morris, en calle Santa Fe 341. Radio Potencia es un ministerio más que nuestra Iglesia Cristiana Evangélica en Villa Paulina, allí en calle Senador Salim y Juana de Mansilla tienen en nuestra comunidad de Frías. Y aquí en nuestros estudios, mi querido hermano Mario. Buen día, hermano Mario. Buenos días, mi estimado hermano Oscar, una vez más, preparando la palabra del Señor para divulgarla en el temor de su santo nombre, en la esperanza de que nuestra numerosa y querida audiencia de la FM 107.3 Potencia pueda estar disfrutando con nosotros, compartir la palabra de Dios. Es un honor para nosotros, un privilegio con que tenemos con Oscar de este ministerio que el Señor nos ha dado a través de la radio, de leer su palabra, meditar en ella, reflexionar y compartir con la querida audiencia de nuestra radio la bendita palabra de Dios, que siempre tiene enseñanzas nuevas para nosotros, que van directamente dirigidas a nuestros corazones, Oscar. Sabemos que los que están escuchando esto ya están preparando con la Biblia a su lado, un cuadernito, una lapicera, y bueno, sabemos que ellos están compartiendo con nosotros este alimento que es nutritivo espiritualmente, fundamental en la vida cristiana. Cuando nos alimentamos la palabra de Dios, los cristianos estamos realmente fortalecidos por ella. Nuestra fe se incrementa porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos, nuestro espíritu se regocija en Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. El tema que vamos a tratar de buscar en esta mañana con usted, mi querido hermano, se titula Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo, vamos a analizar así brevemente. Hoy consideraremos la persona y las dos naturalezas de Jesucristo. Jesucristo no son dos personas, sino una sola persona con dos naturalezas. La naturaleza divina que le corresponde eternamente como Dios y la naturaleza humana que le es propia como hombre. Las dos naturalezas subsisten en su persona divina. A esta unión se le da, de estas dos naturalezas en la persona divina del Hijo de Dios, se le ha dado el nombre técnico de unión hipostática. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Vamos a analizar el primer punto del estudio de esta mañana. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra de Dios: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios, verso 3, creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Verso 4, la palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todo. Versículo 5, la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagar. Es notable que el evangelista y apóstol San Juan nos transmite en el comienzo de su evangelio, según San Juan, esto que es fundamental para entender perfectamente que
ese Jesucristo que nosotros, esa bendita persona que nosotros alabamos, adoramos y agradecemos la gracia infinita que emana de Él, es el Dios mismo que habitó allí en el cielo desde la eternidad. Sus salidas son desde la eternidad, dice la palabra. Y Él describe de una forma notablemente sencilla, clara, para que nosotros podamos entender la grandeza majestuosa de ese Dios hombre que es Jesucristo nuestro Señor. El Señor se nos revela de tal manera que podamos asimilar en forma humana, nosotros somos seres humanos, que estamos ante la presencia de un Dios infinitamente grande, omnipotente, omnipresente, omnisciente, y ese Dios realmente, en la medida que Él quiera revelarse a nosotros vamos a ir aprendiendo. Y en forma sencilla el apóstol Juan nos dice, hay otra versión que dice, en principio existía el verbo es sinónimo de palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esto nos habla de la preexistencia de Cristo, es decir, de antes de su encarnación en el vientre de la Virgen María. Para referirnos a este punto también, vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la palabra, aunque era Dios, está hablando del verbo de Dios, de la palabra de Dios, Jesucristo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Versículo 7. En cambio, renunció a los privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Ahora bien, observemos lo que le dice el apóstol Pablo a los cristianos de Filipo. Él ilustra perfectamente que aunque era Dios, no consideró ese privilegio, el ser igual a Dios, algo a qué agarrarse, a qué aferrarse, sino en cambio renunció a los privilegios divinos, es decir, dejó esos privilegios que tenía allí en el cielo. ¿Para qué? Para venir a salvar a esta humanidad caída, dominada, esclavizada por el pecado. Por eso la palabra dice, adoptó la humilde condición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¡Qué extraordinario! El amor de Dios es tan infinito, tan grande, y no podemos nosotros con nuestra mente finita abarcar lo infinito, pero sí podemos disfrutar de ese amor que Dios tiene por nosotros. Un amor realmente que no lleguemos a entender, a comprender, a dimensionar ese amor, pero sí lo disfrutamos cada día de nuestra vida. Ese Cristo maravilloso es a quien nosotros adoramos cada día y le expresamos nuestra adoración por lo que Él es en sí mismo, nuestra alabanza por lo que Él hizo por nosotros y nuestra gratitud porque es un Dios que se ha manifestado en plenitud como Dios y hombre verdadero. Vamos a tener un momento musical y luego de un momento de una cortina musical vamos a establecer también la continuidad de este estudio que es apasionante. Realmente el Señor nos da el privilegio de aprender cada día un poquito más de su bendita palabra. Recordemos que el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. Adelante, Oscar, con la música. En una sociedad que día a día nos invade de malas noticias y dolor, un mensaje de esperanza y amor llega a tus oídos. Llega a tus oídos. Seguí en sintonía de Radio Potencia 107.3. Tu mejor opción está aquí. ¿Quiénes están celebrando estar en el monte de Sión? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo?
También queremos informarte que Radio Potencia tiene una página de internet, página web, www.radiopotencia1073.com. También allí nos podrás estar escuchando en vivo la programación de Conociendo a Jesús. También tenemos nuestro WhatsApp 15 49 62 36. Puedes enviar tu mensaje y también tu mensaje de texto, línea claro. Continuamos con el mensaje que mi querido hermano Mario nos ha traído hoy. Gracias, Oscar. Habíamos hablado entonces el primer bloque de ese Dios maravilloso que un día decidió venir a este mundo de oscuridad, de tiniebla, dominado por el pecado, y él mismo declara en su ministerio: yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la lumbre de la vida. Ahora vamos a ver la segunda parte, el segundo bloque, que hablamos de que Jesucristo se manifestó en actividades y limitaciones humanas, así como verdadero Dios mostró en todo su esplendor esa majestad que le corresponde eternamente como hijo de Dios. Ahora vamos a ver algunas limitaciones humanas que él experimentó, demostrando de esta manera a través de este estudio que Jesucristo es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Vamos a ver el primer punto. Jesús experimentó hambre. Vamos a ver Mateo capítulo 4, verso 2. Dice la palabra del Señor: durante 40 días y 40 noches Jesús ayunó y después tuvo mucha hambre. Esta es la manifestación de su humanidad. Así como nosotros sentimos hambre, Él también experimentó el hambre en su vida ya acá en la tierra. Mateo 4.2 entonces nos aclara perfectamente esa característica propiamente humana, el experimentar el hambre. Ahora también el Señor experimentó sed. Para ilustrar este punto, abrimos nuestra Biblia en San Juan capítulo 19, versículo 28. Y Jesús sabía que su misión había terminado y para cumplir la Escritura dijo: tengo sed. Ya está en la cruz, el Señor a punto de entregar su vida en rescate por nosotros, y expresa esta palabra: tengo sed. También el Señor experimentó cansancio. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Allí estaba el pozo de Jacob, dice. Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Tres características que el Señor experimentó y que todo ser humano experimenta. Experimentó el hambre, experimentó la sed y experimentó el cansancio, que son propios de toda actividad humana, de todo ser humano. La palabra del Señor entonces nos ilustra en forma bien clara que Jesucristo se hizo hombre y vino a este mundo sin dejar de ser Dios. Eso hay que mentalizar siempre. Lo dijimos al principio. Jesucristo no son dos personas, es una sola persona con dos naturalezas. Una naturaleza divina como Hijo eterno de Dios y una naturaleza humana que Él aceptó venir a este mundo y por amor a nosotros se hizo igual a nosotros en todo, un ser humano en todo menos en el pecado. Él fue un ser humano impecable, quiere decir que no cometió pecado. Era la condición básica, fundamental y necesaria
para que pudiera llevar a cabo la misión salvífica de la humanidad doliente, esclava del pecado, a la cual Él venía a salvar. Nuevamente un momento musical que ya nuestro querido hermano Oscar nos está preparando, y luego continuamos con la tercera y última parte de este mensaje que estamos compartiendo con usted, mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, y también mi querido amigo y amiga que están escuchando nuestra radio y que sabemos que hay un interés espiritual en usted si nos está sintonizando, porque a través de ello bíblicamente vamos conociendo día a día un poquito más de la infinita persona que nuestro Señor es, nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Oscarcito, con la música. Estás escuchando Radio Potencia 107.3. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente, que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi universo. Queremos agradecer a quienes hacen posible que Radio Potencia esté transmitiendo en nuestras ciudades frías, aquellos que hacen su ofrenda para que el programa pueda estar saliendo al aire. Agradecer a todas aquellas personas que acercan su ofrenda, su donación, y a través de eso podemos transmitir el programa Conociendo a Jesús. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo. También queremos invitarte a ti que estás en la sintonía, si también tienes el anhelo y el deseo de ofrendar para que Radio Potencia siga en el aire, te puedes comunicar al 1549 6236. Te estaremos escuchando y estaremos recibiendo tu ofrenda. Que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento. Continuamos ya con el estudio que mi querido hermano Mario nos ha traído hoy. Gracias, Oscar. En el bloque anterior hablamos de la característica humana que manifestó nuestro Señor Jesucristo acá en su ministerio terreno. Y habíamos hablado de las necesidades básicas del cuerpo humano. Pero recordemos que la palabra de Dios declara que el ser humano tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Recordemos que el cuerpo es el asiento de los sentidos, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la vista para ver, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Nos comunica con el mundo exterior. Y hablamos de que Jesús había experimentado esas necesidades corporales de su cuerpo. Tuvo hambre, tuvo sed y tuvo cansancio. Pero ahora vamos a hablar de las necesidades
del alma. Él también experimentó, como vos y yo, como todo ser humano, algunas características dentro de su alma humana. Recordemos que el alma es el asiento en el ser humano, y en este caso Jesús asumió nuestra humanidad, es el asiento de los sentimientos, del intelecto, de la voluntad libre. Nuestra personalidad exclusiva y única está en el alma humana. El alma nuestra es la que experimenta todos esos sentimientos que a día los manifestamos a través de nuestro diario andar. Manifiesta también nuestro intelecto, nuestra capacidad para captar nuevos conocimientos y ser, digamos, capacitados día a día para cualquier otra actividad que nosotros nos preparamos. Entonces, esa personalidad, esa alma nuestra que es exclusiva, ningún ser humano es igual a otro, somos únicos en el universo, ninguno es igual al otro, hasta nuestras huellas digitales son distintas, un descubrimiento argentino, que son distintas una persona de otra. Dios nos hizo único, exclusivo. Bueno, esa alma humana entonces dijimos que es el asiento del intelecto, de los sentimientos, de la voluntad libre y que agrupa nuestra personalidad exclusiva y única. Vamos a ver cómo Jesús también experimentó esas necesidades, esas expresiones del alma humana. En primer lugar, experimentó angustia y tristeza. Y son reflejos de su alma humana. Mateo 26, vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, solamente 2 versículos, 37 y 38. Versículo 37. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Versículo 38. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. El Señor está a punto de ir a la cruz y le pide a estos 3 discípulos, ese grupo apostólico que siempre lo acompañó en especiales circunstancias, como por ejemplo en el momento de la transfiguración del Señor, estuvieron presentes también Pedro, Santiago y Juan. Ahora bien, Él los llama a ese momento allá en Getsemaní y les pide que lo acompañen a orar. Y nosotros conocemos cómo ellos se durmieron. 3 veces el Señor fue y les dijo: no han podido orar un momento conmigo. Pero el Señor les dice estas palabras que nos conmueven a nosotros, nos conmueven porque nos hacen reflexionar sobre el sufrimiento que Jesús experimentó en su persona bendita para salvarnos, a vos y a mí, mi querido hermano y hermana. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó, dice la palabra, a afligirse y a angustiarse. Aflicción y angustia son 2 características que todo ser humano lo experimenta. Verso 38, y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. La tristeza del Señor era tan profunda, tan grande, que dice que derramó lágrimas en su oración antes de ir a la cruz, y que esas lágrimas eran como gotas de sangre que caían al suelo mientras él oraba. Y dice la palabra del Señor, estas palabras: quédense aquí y velen conmigo. Él les pedía a los discípulos que velen con él. Pero analicemos esto que él explica. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Y les pido, discípulos, quédense a mí aquí y velen conmigo. También el Señor experimentó el llanto, otra expresión del alma. Juan capítulo 11, versículo 35. Entonces Jesús lloró. Verso 36, la gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Es el momento en que Jesús está visitando a esas 2 hermanas que estaban realmente totalmente destrozadas de angustia, de dolor, Marta y María, porque había fallecido su hermano
su hermano Lázaro. Y cuando llega el Señor, ellas le expresan su tristeza, expresan el dolor y le dice incluso María: Señor, si hubiera estado acá, mi hermano quizás no hubiera muerto. Él le dice: quédense tranquila, tengan fe. Procede luego a ese maravilloso milagro que dice: ven, acompáñenme hasta el sepulcro donde estaba Lázaro, en una cueva tapada por una piedra. Y la hermana le dice, una de las hermanas le dice: Señor, hace 4 días que ha muerto, su cuerpo ya hiede. El Señor, sin hacerles caso de estas observaciones propias y razonables de las hermanas, se para frente a la tumba y le dice, realmente hace que retiren la piedra de la tumba, y luego con el poder de su palabra, esa palabra que fundó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, el poder propio de la palabra de Dios, le dice: Lázaro, sal afuera. Y Lázaro, el que había estado muerto, se levantó, volvió a la vida, y dice la palabra que Jesús le dice a los que lo acompañaban: sáquenle las vendas y déjelo libre. El Señor es, como lo expresa él mismo: yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. La palabra del Señor dice estas palabras que que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Esto también nos demuestra que Jesús experimentaba todas las expresiones del alma humana: angustia, tristeza, ansiedad, llanto. Ahora bien, para concluir este mensaje, vamos a analizar que Cristo, hombre Dios, hombre verdadero, Dios verdadero, es nuestro sumo sacerdote. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 2, para leer solamente un versículo, versículo 17. Hebreos 2, verso 17 dice: por lo tanto, dice la palabra de Dios, era necesario que en todo sentido Él, Jesucristo, se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Qué hermoso versículo, qué lindo versículo para reflexionar profundamente en el contenido, en la explicación, en ese maravilloso significado de este versículo. Por lo tanto, dice, era necesario que en todo Jesucristo, en todo sentido, Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote. Las características: sacerdote quiere decir intermediario entre Dios y los hombres. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice la palabra: ¿por qué fue necesario? Él era un sacerdote fiel y misericordioso. ¿Por qué? Porque Él experimentó todo lo que experimenta usted, mi querido oyente, y lo que experimentamos Acuar y yo. Nosotros, los seres humanos, experimentamos todo lo que el Señor experimentó por amor a nosotros. Él, siendo Dios, se humanó, pero en completa y perfecta humanidad. La perfección de la humanidad de Cristo es algo admirable. Él lo hizo, ¿saben para qué? Para ver la vida como la vemos nosotros, mi querido oyente. Como la veo yo, la veo Oscar. Él quería ver la vida del punto de vista humano. ¿Para qué? Para que fuera nuestro mediador, sacerdote, intermediario entre Dios y nosotros. Entonces se convierte, como nosotros bien lo sabemos, en un sacerdote fiel y misericordioso, compasivo, que entiende nuestras flaquezas, nuestras debilidades humanas, que se compadece por nosotros cada día y nos acompaña en el dolor, la tristeza, la ansiedad, la angustia. Ese Dios maravilloso
ha experimentado en su vida terrena, en su ministerio terrenal, realmente todas las expresiones que surgen de la naturaleza humana. Y dice el Señor, entonces esa forma puede ser delante de Dios, es nuestro sumo sacerdote. De esta manera podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo, concluye el versículo. Entonces nuestro Salvador, esto es lo grandioso, es que es un Dios hombre, una sola persona con dos naturalezas, dispuesto en este momento de nuestras vidas a mirar como miramos nosotros el mundo, porque Él ya lo conoce perfectamente, y saber y comprender cuando nos acercamos a Él con humildad y le expresamos nuestras necesidades personales, nuestro dolor, angustia o sufrimiento, estamos pasando por momentos duros de prueba, el Señor está a nuestro lado. El Señor nos consuela, nos fortalece a través de su presencia. Ahora también, como Dios sigue haciendo todos los milagros que nosotros, cuando necesitamos de Él, clamamos a Él por las cosas imposibles para un ser humano, pero Jesús ahora, como mediador entre Dios y los hombres, y en su estado actual, como sentado a la diestra del Padre, después de haber resucitado, Él es nuestro mediador, nuestro intermedio. Cuando oramos a Dios, recordemos que Jesús está a su diestra, a la derecha de Dios, clamando por nosotros. Recordemos también que Jesús mandó su Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés para que habitara en nuestros corazones, para que dirigiera nuestra vida. La vida de la iglesia es dirigida por el ministerio del Espíritu Santo en este momento. Él lo está dirigiendo nuestras vidas y la vida de la iglesia de cada cristiano, que es iglesia en sí mismo, hasta la venida del Señor Jesús, que ya no lo hará en forma por tema del pecado, sino vendrá en forma gloriosa a recoger a su iglesia. En tanto, cuando oramos nosotros, están interviniendo las tres personas de la divina Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan trascendente que el ser humano ore cada día. Dice el apóstol Pablo, si están tristes, oren. Están alegres, canten alabanza a Dios. Es la directiva de alguien que vivió y se consagró toda su vida al Señor y experimentó las riquezas espirituales intransferibles. Realmente, si el ser humano no lo recibe a Jesús en su corazón, son intransferibles para el mundo rebelde. Por eso nosotros, con Oscar, cada día que anunciamos la palabra de Dios, le decimos a nuestra querida audiencia, aún no he entregado su vida a Cristo, hágalo hoy mismo, porque Él quiere transferir todo su amor, su misericordia a tu vida, pero necesita que previamente vos le abras tu corazón. Es necesario que tú reconozcas lo que dice la palabra de Dios, que tú reconozcas que eres un pecador, que te arrepientes de tus pecados y le dices en una oración, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que no poseo los medios necesarios para mi autosalvación, mi autoperfeccionamiento. Ninguna religión, ningún dogma religioso te va a llevar a la salvación. Por eso ese maravilloso Dios que amamos los cristianos, Jesucristo, se hizo hombre para comprenderte a vos y a mí, a Oscar, los que estamos compartiendo este mensaje, de que realmente Él, como mediador, ha experimentado todas las condiciones del ser humano. Por eso, mi estimado oyente, una vez más te invitamos, si quieres disfrutar de esa comunión con Dios, Él vino justamente a reconciliarte a vos con el Padre. El pecado es una pared, una muralla infranqueable que nos separa de Dios. Por eso Cristo vino a derribar esa muralla, esa pared que nos separaba de Dios. Él nos vino a reconciliar con el Padre. Por eso yo te decía hace un momento, cuando oramos los cristianos, tenemos
la maravillosa oportunidad de comunicarnos en forma directa, como vos lo haces por el celular con tus amistades, con tus amigos, tu familia. Así tenemos los cristianos la facilidad en cualquier momento del día o de la noche de dirigir nuestra oración al Padre y decirle: Señor, tengo necesidad de esto, quizás un trabajo, quizás una vivienda, quizás la salud de un familiar o salud propia. Clamamos a Dios y Él escucha. ¿Sabes por qué? Porque están interviniendo, como dije hace un momento, las tres personas de la Trinidad. Nosotros oramos al Padre, el Espíritu, vamos a decir algo maravilloso, destila nuestras oraciones. La palabra dice que cómo orar no sabemos, pero el Espíritu Santo, como un gemido indecible, gime por nosotros para que destila nuestras oraciones ante el trono de la gracia de Dios. El Espíritu comienza en el mismo momento que vos comienzas a orar, estimado hermano y hermana. El Espíritu comienza a animarte y a traducir tu oración para que ella sea totalmente asequible al trono de Dios. Y así está Jesús a la derecha del Padre, la segunda persona de la Trinidad, intercediendo por tus peticiones, o también recibiendo las acciones de gracia cuando oramos dando gracias a Dios por todos sus favores, beneficios y oraciones contestadas. Y está el Padre, que es el que va a determinar la respuesta a nuestras oraciones. Por eso te animamos, hermano y hermana, lleva una vida de oración. Lleva una vida de oración, de lectura profunda de la palabra de Dios, de meditación en ella cada día, porque es el alimento básico, fundamental para la vida cristiana. Y para vos, mi querido amigo y amiga, este mensaje es para vos. Si no has recibido aún a Cristo en tu vida, hazlo hoy mismo. Con Oscar siempre oramos, antes de empezar este programa, por las almas que están escuchando este programa, para que vengan a los pies de Cristo y se conviertan de la oscuridad, de las tinieblas del reino del pecado, de ese mundo que está apartado y rebelde contra Dios y que nos aterra ver las cosas horribles que hacen cada día a través de la televisión. Vemos personas que realmente matan a otras personas, destruyen hogares, tantas cosas malas que el pecado está realmente destruyendo vidas, familias, en nuestras comunidades, en nuestro mundo vivimos. Y el mundo está bajo el gobierno de ese ángel caído que es Satanás, el diablo, que los tiene realmente esclavos y sujetos a su voluntad. La única forma de que vos, mi estimado amigo, mi estimada amiga, pueda liberarte es venir a Cristo. Dice en Juan 10, verso 10, dice: el ladrón viene a asaltar, matar y destruir. Está hablando del diablo. Pero yo, dice Jesucristo, he venido para que ustedes tengan vida y vida abundante. No tardes más en venir a la presencia. Él te abre te libera las cadenas en las que estás atado por el pecado. Él abre las puertas de la prisión en la que tiene esclavo el diablo y su demonio. Pero Jesús te quiere liberar hoy mismo. Él está a la puerta de tu corazón y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta de tu corazón, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Que esa sea tu experiencia. Oramos acá con Oscar, mi querido oyente. Recibe al Señor hoy mismo, confiésale tus pecados y dile: Señor Jesús, yo te abro mi corazón para que tú entres en mi vida y me adoptes como un hijo de Dios por la fe que sentí, oh bendito Jesucristo. Que así sea. Amén. Mi estimado oyente, de esta manera llegamos al final del programa de esta mañana, agradeciendo la presencia tuya en la radio y invitándote, como dice Oscar, en cada momento tienes muchas vías de comunicación con nuestra radio. Incluso si tú recibes a Cristo, nosotros acá con Oscar nos gustaría conocerte. ¿Sabes por qué? Porque tenemos reservado un regalo para las personas que reciben a Cristo por la predicación de la palabra bendita de Dios. Nosotros, si nos visitas acá en Santa Fe 341, Colegio
cristiano evangélico William Morris. Con Oscar te vamos a regalar una Biblia para que tú profundices tu conocimiento de ese maravilloso Dios, nuestro Señor Jesucristo. La invitación está a tu disposición. Que el Señor te bendiga, que así sea. Amén. Antes de terminar el programa, nuestro querido hermano Oscar nos va a dar unas palabras reflexivas que siempre son de mucha bendición para todos los que participamos de esa reflexión de mi hermano Oscar Ponce. Leemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 30. Dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice la palabra del Señor, que te conozcan a ti, al único Dios y verdadero, a Jesucristo. Es el motivo de nuestra transmisión a través de la 107.3, que puedas conocer a Cristo Jesús como tu Salvador. Ya lo dice la palabra, estarás unido a Cristo y por sobre todas las cosas tendrás vida eterna, tendrás paz interior. Que Dios te bendiga. Gracias por estar en la sintonía de Radio Potencia en el 107.3. Transmitimos del Colegio Cristiano Evangélico William Morris.